Hola, pues hoy estaremos trabajando con las potencias, que en inglés se conocen como powers. Bien, pues una potencia nosotros sabemos que es cuando tenemos un número que se va a multiplicar por sí mismo una determinada cantidad de veces. Bien, esa determinada cantidad de veces va a estar normada por este exponente. Entonces vamos a tener este número que se llama la base y ese número lo queremos multiplicar por sí mismo ¿cuántas veces? Pues las veces que el exponente me diga. Y el resultado de este producto, porque al final de cuentas es un producto, va a llamarse potencia. Así entonces 5 elevado al cuadrado es igual a 25 y 25 va a ser la potencia o la segunda potencia de este número 5. Bien, y esto pues lo podemos leer y es común escucharlo como 5 a la segunda potencia o simplemente 5 al cuadrado. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 al cubo. Este 3 o este exponente 3 se refiere a ese cubo o la tercera potencia de esta base 5. Y 5 entonces elevado al cubo nos va a dar una potencia de 125. Y va a ser la tercera potencia de este 5. ¿Por qué la tercera potencia? Porque ese 5 lo multiplicamos por sí mismo, entre sí mismo con tres factores que son 5 por 5 por 5. ¿Ok? Ahora sí, estas reglas o estas potencias van a estar también normadas por ciertas reglas. Esas reglas van a ser comunes para todos los números y todas las expresiones también algebraicas que nosotros vamos a tener. Es importante que las tengamos bien estudiadas y que las plasmemos en un formulario. Así que por favor, todas estas las vamos a estudiar ahorita, pero al mismo tiempo necesito que ustedes vayan construyendo su formulario para que lo tengan a la mano cada vez que ustedes necesiten una operación o que necesiten consultar un formulario. Bien, la primera regla es que cualquier número elevado a la primera potencia va a ser igual a ese número, porque ese número pues realmente no le estamos haciendo nada, lo estamos expresando como una sola vez. Entonces ese número va a ser la primera potencia de sí mismo. Bien, ahora la segunda regla, el número 0 elevado a cualquier potencia, pues siempre va a ser 0. Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, 0 a la primera potencia, pues ya vimos que es 0, ¿no? Por esta primera regla. Ahora, en la segunda regla, en la segunda potencia de 0, pues eso nos está diciendo que es 0 por 0. ¿Y cuánto nos da 0 por 0? Pues también 0. 0 a la tercera potencia, pues dense cuenta que no importa cuál sea la potencia de ese 0, la respuesta siempre va a ser 0. Entonces, cualquier potencia de 0 es 0. Ahora, la potencia de cualquier número, la potencia 0 de ese número siempre va a ser igual a 1. Vamos a dejar esta regla ahorita, vamos a hacerla a un lado, porque para poder comprenderlas primero es importante que primero comprendamos otras reglas. Bien, ya entendimos estas dos, vamos a colorearlas y ahorita nos regresamos a esa tercera regla. Bien, vámonos a la cuarta mientras nosotros tenemos que cualquier número elevado a la potencia n por cualquier número elevado a la potencia m es igual a la suma de esas potencias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tomar siempre el número 2 porque es un número fácil con el cual podemos trabajar. 2 elevado, por ejemplo, al cubo por 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues este 2 elevado al cubo es como si nosotros tuviéramos 2 por 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora todo este lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la cuarta potencia. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces entonces tenemos ese 2 multiplicado por sí mismo? Pues lo tenemos 2 a la séptima potencia. Pues esto es igual a que si simplemente hubiéramos sumado estas dos potencias. 4 más 7, 3 más 4, perdón, nos va a dar 7. Recuerden, eso siempre y cuando tengamos la misma base. Si esto hubiera sido alguna otra base, entonces ya no aplica esta regla. Pues ya vamos a colorear esta regla, la número 3, ya la aprendimos y es bastante sencilla. Bien, ahora, la siguiente regla, la número 5. Tengo que una potencia, una base elevado a una potencia entre otra base a esa misma potencia va a ser igual a
una división o una razón de estas bases y lo podemos expresar como a elevado a la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Vamos a ver otro ejemplo para que lo podamos comprender. 2, por ejemplo, a la quinta potencia entre 2 a la potencia 3. Esto significa que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 lo tengo que dividir entre 2 por 2 por 2. Bueno, eso no tiene ninguna complicación. Estas fracciones, o esta gran fracción, yo la puedo separar en otras fracciones. Vean, yo puedo asociar este 2 con este 2 y sacar una fracción de ahí, este 2 con este 2, sacar otra fracción de ahí, y este 2 con este 2, sacar otra fracción de ahí. Y aquí pues puedo este número multiplicarlo por 1 y no va a hacerle absolutamente nada a este número. Y esta fracción la voy a dejar solo. Entonces vamos a expresar estas fracciones como 2 por 2 entre 1. Ya me llevé a estos primeros dos, a este 2, a este 2 y a este 1. Ahora, los siguientes los voy a dejar expresados igual como un producto de fracciones. Por 2 entre 2, por 2 entre 2 y por 2 entre 2. Ahora, ¿cuánto me da 2 entre 2? Pues 1. Entonces, esto queda expresado como 2 por 2 sobre 1 por 1 por 1 por 1. 2 por 2 entre 1, pues me queda 2 por 2 o 4. Pero lo voy a dejar expresado como 2 por 2. Por 1 por 1 por 1, pues me queda lo mismo, 2 por 2. Y 2 por 2 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces, toda esta operación se hizo 2 al cuadrado. Ah, bueno, hubiera sido lo mismo a que si este 5 y este 3 los resto, porque si arriba tengo 5 y abajo tengo 3 de ellos, pues a la hora de simplificar estos números, este número con este número se van a simplificar. No desaparecen aguas. Este 2 entre este 2 se convirtió en este 1. Por eso no se dice que se cancelan, se dice que se simplifican, se convierten a 1. Después, este 2 con este 2 se simplifica, este 2 con este 2 se simplifica, y lo único que me hubiera quedado hubiera sido, y ni siquiera este 1, nada más este, 2 por 2. Tengo 5 2 arriba y abajo tengo 3 2, entonces 5 con 3 se simplifican y arriba ya nada más me quedan 2. Y por eso en esta cuarta regla, más bien en esta quinta regla, yo puedo ver que cuando yo tengo la misma base, aguas, tienen que ser la misma base, en este caso la base fue 2, en el numerador y en el denominador con diferentes potencias, o la misma potencia, incluso lo que puedo hacer es restar esos números. Ahora sí, vámonos a regresar a la regla número 3 para que la podamos comprender. ¿Por qué un número elevado a la potencia 0 es igual a 1? Vamos a hacerlo con ese 2. ¿Qué sucede si yo tengo 2 a la cuarta potencia, por ejemplo, entre, pues también 2 a la cuarta potencia? Pues claro, 2 a la cuarta potencia entre 2 a la cuarta potencia es exactamente el mismo número. Esto tendría que ser igual a 1, pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a aprovechar la regla número 5 de estas potencias para ver que efectivamente también se cumple esta tercera regla. Si yo tomo esta regla de las potencias, esto es como si yo tuviera 2 a la 4 menos 4, utilizando esa regla. Entonces 2 a la 4 menos 4, pues esto es igual a 2 a la 0. Pero como este número entre este número es igual a 1, pues 2 a la 0 ya sabemos que es igual a 1. Porque 2 a la 0 lo puedo expresar como 2 a la 4 entre 2 a la 4. Y en general, cualquier número elevado a una potencia entre ese número elevado a esa potencia, pues esto va a ser igual a 1. Pero a la vez va a ser igual a la n menos n, y esto es igual a la 0. Y ese a la 0, pues va a ser igual a 1. Ya comprendimos entonces por qué cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Bien, ok.
Ahora vámonos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo dos números diferentes, bases diferentes, pero que están elevados a la misma potencia? Bueno, en este caso yo puedo agruparlos como si fuera un solo número, un producto, y después elevado a esa potencia n. Vamos a verlo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ahora, son dos números con diferente base y ambos están elevados a la misma potencia o al mismo exponente. Bien, esto pues yo lo puedo resolver fácilmente. 2 al cuadrado pues es 4 por 3 al cuadrado que es 9. Y yo sé que el producto de 9 por 4 es 36. Bien, ahora esto, si yo primero, como veo que tienen el mismo exponente y se están multiplicando, aguas, esto es muy importante. Si se están sumando o se están restando, no aplica esta regla. Se tienen que estar a fuerzas multiplicando. Yo debo entonces primero hacer el producto y después factorizo ese exponente. Bien. Esto entonces es igual a 3 por 2 son 6 al cuadrado y 6 al cuadrado también me da 36. Bien, entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes quieran hacer esto. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y que quieran factorizar esto como si fuera 2 más 3 y que esto estuviera elevado al cuadrado, esto no se va a cumplir. Esto y esto no es lo mismo. Vamos a ver. 2 al cuadrado nos da 4, 3 al cuadrado nos da 9 y 9 más 4 nos da 13. Ahora, ¿cuánto nos da si primero hacemos 2 más 3? Nos da 6 y ese 6 al cuadrado nos va a dar, perdón, 5, no 6, 5. 2 más 3 son 5 al cuadrado y 5 al cuadrado nos va a dar 25. Entonces aquí podemos ver que esto y esto no es lo mismo. Aguas en cómo están utilizando estas reglas. A fuerzas debe estar multiplicando porque si no está multiplicando, entonces no se va a cumplir. Vamos a colorearla porque ya la estudiamos. Ahora, en la siguiente regla, es exactamente lo mismo. Recuerden que según el orden de las prioridades, las multiplicaciones y las divisiones son muy similares entre sí. Cuando yo tengo una división y esta división o una fracción, tengo un número de una base elevado a un exponente entre otro número de otra base elevado a ese mismo exponente, yo los puedo agrupar de esta misma manera. Vamos a hacer ahora 4 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado. Bueno, según esta regla me está diciendo que yo puedo factorizar esa potencia y hacer primero 4 entre 2, que me da 2, y esto elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, pues va a dar 4 como resultado. Bien, vamos a ver si es cierto si lo hubiéramos hecho por separado. Bueno, ese 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, son 16. 2 al cuadrado, pues es 4. 16 entre 4 y efectivamente nos da el mismo resultado. Entonces esta regla también la podemos utilizar, muy similar a la que utilizamos para la división. La multiplicación, perdón. ¿Ok? Bien. Ahora, la siguiente regla me está diciendo que un número elevado a una potencia elevado a otra potencia va a ser igual a esa base elevado al producto de esas potencias. ¿Por qué sucede esto? Bueno, tenemos 2, por ejemplo, al cubo y esto lo tenemos al cuadrado. Bien, 2 al cubo, después elevado al cuadrado. Pues 2 al cubo nosotros ya sabemos que esto es 8. Y este 8, este 2 al cubo es 8, y este 8 lo tenemos todavía elevado al cuadrado. Y yo sé que 8 por 8 pues nos va a dar 64. Bien. Ahora, después que ya tengo este 64, esta regla me está diciendo que hubiera sido exactamente lo mismo a que si yo hubiera desarrollado. Bueno, vamos a desarrollar este 2 al cubo, pero ¿cuántas veces lo vamos a tener? Pues 2 veces. Entonces, 2 al cubo por 2 al cubo. Bien, 2 al cubo lo tenemos 2 veces. Este 2 al cubo por este 2 al cubo, pues miren, es la misma base. Lo que podemos hacer es
sumar estos exponentes. Entonces esto me queda como 2 a la 3 más 3. Y esto pues es lo mismo que 2 a la sexta potencia. Y si nosotros hacemos 2 a la sexta potencia, es 2 por 2 por 2 por 2, así 6 veces, sabemos que esto nos va a dar como resultado, perdón, también 64. Bien. Entonces, eso quiere decir que si yo hubiera multiplicado este 3 por este 2, porque lo tengo dos veces, pues 3 más 3 es lo mismo que 3 dos veces. Y este 3 dos veces nos va a dar 6. Por eso entonces también podemos utilizar esta reglita para las potencias. Bien, ¿ok? Ahora, esta regla me está diciendo que cualquier número elevado a una potencia negativa es lo mismo que si yo tengo 1 sobre ese número, pero ahora con una potencia negativa. ¿A qué está refiriéndose esa potencia? Bien, esto es a un concepto que se llama el recíproco de. Entonces, un recíproco siempre va a ser 1 sobre ese número, pero ahora con una potencia positiva. Cualquier número elevado a una potencia negativa, yo lo puedo multiplicar por un 1, pero recuerden, siempre aquí nos gusta trabajar con esos unos mágicos. 1 sobre 1. Y este número a la vez está siendo dividido entre un 1 mágico. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy dividiendo entre un 1. No altera nada. Y lo estoy multiplicando por 1, no altera nada. Y otra vez dividido entre 1, no altera nada. Entonces yo ya tengo el producto de estas dos fracciones. ¿Cuál es el resultado de este producto? Pues yo sé que el resultado va a ser 1 por a la menos n entre, y aquí va a tener 1 por 1, pues 1. Para que yo pueda llevarme este número al denominador, tengo que cambiarle el signo a esta potencia. Entonces esto me va a quedar como 1 sobre 1 por a la menos n. Pero ya no con este signo negativo. Ahora va a ser 1 por a la n. Es lo que hace el pasarlo al recíproco de este número, a la n. Y a la n sobre por 1, a final de cuentas, vamos a tener 1 sobre a la n. Bien, así es como nosotros vamos a poder llevarnos estos signos cuando están en el numerador o en el denominador. Y lo mismo va a suceder cuando tengo, por ejemplo, 1 sobre a la menos n. Si quiero quitarle este signo negativo a este exponente, esto va a ser lo mismo que llevarme este número al numerador simplemente con ese exponente positivo. Funciona en los dos sentidos. Entonces ya vimos esta expresión. Ahora, la última regla nos está diciendo que cuando yo tengo una fracción elevado a una potencia negativa, esto va a ser el recíproco de estos números, pero a una potencia positiva. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bien, cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo con este mismo. Así lo tengo. Bien, recuerden que yo puedo distribuir esta potencia. Esta regla me lo está permitiendo. Entonces, si yo lo puedo distribuir, esto queda como a la menos n sobre b a la menos n. Ahora, en el numerador yo tengo una potencia negativa. Yo quiero calcular su recíproco. Y su recíproco entonces va a ser 1 sobre a la n. Y en el denominador también vamos a calcular su recíproco, a sobre b a la n. Si a esto yo le aplico la regla del sándwich, medios por medios, extremos por extremos, entonces voy a obtener b a la n sobre a la n. Vean, 1 por b a la n, pues b a la n, y después a la n por 1, pues a la n. Y luego otra vez aprovecho esta misma regla para poder factorizar ese exponente y me queda b sobre a la n. Por eso esta reglita también se cumple. Esto es exactamente lo mismo a, simplemente cámbialos de orden para que este exponente se convierta en positivo. Ahora sí,
Ya estudiamos estas reglas de las potencias. Por favor, inclúyalas en su formulario para que las podamos utilizar en los siguientes ejercicios. Ahora sí, entonces tenemos, desarrolla las siguientes expresiones. Vamos a utilizar estas fórmulas que acabamos de ver para que podamos hacer estos ejercicios, estas reglas. Ok, ahora, ese 2 a la quinta potencia, pues ya lo vimos, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32. Entonces, la quinta potencia de 2 es 32. Ahora nos están pidiendo calcular la cuarta potencia de menos 2. Bueno, aquí ya tenemos un signo negativo. Tenemos que respetar ese signo. Ese menos 2 nos están pidiendo multiplicarlo por sí mismo 4 veces. Bueno, hay que tener cuidado con ese signo. Bien, tenemos este menos 2 por menos 2 y eso nos va a dar más 4. Y ese 4 multiplicado por este menos 2 nos va a dar menos 8. Y ese menos 8 multiplicado por este menos 2, pues ya como resultado final vamos a obtener 16 positivo. Bien, dense cuenta que a pesar de que teníamos un número negativo originalmente, la cuarta potencia nos dio un número positivo. ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, si tuviéramos ese menos 2, pero ahora una potencia par, cubo? Hubiéramos tenido menos 2 por menos 2 por menos 2. Pues menos 2 por menos 2 nos va a dar más 4. Por ese menos 2, pues nos va a dar menos 8 y eso hubiera sido la respuesta. Ah, entonces eso quiere decir que un número negativo a una potencia par me va a dar un resultado positivo. Y un número negativo a una potencia impar, pues me va a dar un número negativo como respuesta. Entonces, ya sabiendo esto, pues va a ser muy fácil hacer el siguiente ejercicio. Yo tengo menos 1 elevado a la 113. Bueno, va a ser menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, así 113 veces. No necesitamos hacerlo 113 veces. De antemano ya sabemos que un número negativo elevado a una potencia impar nos va a dar negativo. Y el producto de menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 siempre va a dar como resultado o un 1 positivo o un 1 negativo. Pues el resultado simplemente va a ser menos 1. En el siguiente tenemos 2 a la menos 3. Bueno, pues esto nos está diciendo que hay que calcular su recíproco. Y nosotros ya sabemos que para quitarle esa potencia negativa, pues hay que pasarlo al denominador. Y si estuviera en el denominador, pues lo pasamos al numerador. Esto es lo mismo que 2 al cubo. Y 2 al cubo sabemos que es 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8. Bien, en el siguiente tenemos un número elevado a una potencia negativa. Bien, lo podemos hacer de diferentes formas. Primero podemos sacarle el recíproco de 2 al cuadrado para que éste se haga positivo, o podemos también primero sacar el producto de estos dos. Bien, por ejemplo, si nosotros utilizamos esa regla que me dice que un número elevado a una potencia elevado a otra potencia, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que multiplicar esas potencias. Y esto me está diciendo que va a ser igual a 2 a la 2 por menos 3, pues menos 6. Y 2 a la menos 6, después le sacamos su recíproco para que se quede como abajo 2 a la sexta. Bien, y ya pues después podemos calcular ese 2 a la sexta y obtener como resultado final 1 sobre 64. Ya no ocupo aquí, pero vamos a ponerlo aquí. 1 sobre 64. Pudimos haber hecho eso, o lo que podemos hacer primero es sacarle el recíproco a ese 2 al cuadrado. Entonces tenemos, vamos a escribirlo nuevamente aquí para que veamos de dónde está saliendo. 2 al cuadrado a la menos 3. Primero le calculamos el recíproco y eso nos queda 1 sobre
2 al cuadrado al cubo. Aguas. Este signo no cambia. El que cambia es este. Porque este signo o este exponente de menos 3 se está aplicando a todo este número. Entonces, ese número tal cual lo bajamos y la potencia que cambia de signo es ese 3. Y ahora sí, a partir de aquí aplicamos que esta potencia con esta potencia se multiplican y esto me queda como 2 a la sexta. Y 2 a la sexta es 64. Y vean cómo llegamos al mismo resultado. Entonces, en las potencias realmente no va a importar el orden en el que tú apliques estas reglas, siempre y cuando las reglas las estés aplicando correctamente. Bien, vamos a hacer estos otros ejercicios. Tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado por 2 a la cuarta. Bien, ese 2 al cubo es lo mismo que si yo lo expreso como 2 al cubo enteros. Vamos a expresarlo entonces de esa manera. Yo tengo 2 al cubo enteros. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo estoy haciendo 2 al cubo entre 1? Pues nada. Y ese 2 al cuadrado también lo puedo expresar como 2 al cuadrado enteros. Bien, ahora este 2 a la menos 4 lo puedo expresar como 1 sobre 2 a la 4 para que este exponente quede positivo. Y finalmente esta expresión yo la voy a tener como 2 al cubo por 2 al cuadrado por 1, pues 2 al cubo por 2 al cuadrado sobre, y aquí abajo voy a tener 1 por 1 por 2 a la cuarta, pues 2 a la cuarta. Bien, ahora tengo la misma base en los numeradores y en el denominador. Aquí yo tengo dos factores, es decir, dos números que se están multiplicando con la misma base pero diferentes exponentes. ¿Qué hago con esas bases? Pues las sumo y esto me queda entonces 2 a la quinta potencia. Y abajo me queda 2 a la cuarta potencia. Ahora bien, yo tengo esta división. ¿Tienen la misma base que hago con los exponentes? Pues los resto. ¿Y cuánto me queda? 5 menos 4. Pues 1. La respuesta es 2 a la primera potencia. ¿Qué 2 a la primera potencia? Pues ya no escribimos esa primera potencia porque pues está de más. Esto hubiera sido exactamente lo mismo si desde el principio nosotros vemos estas bases que son las mismas y simplemente sumamos estos exponentes. 3 más 2 nos da 5. 5 menos 4 nos da 1. Y nos da exactamente el mismo resultado. Bien, ahora, ya sabemos en este segundo ejercicio que cuando tenemos la misma base y se están multiplicando, por ejemplo, se suman esos exponentes. Y cuando se están dividiendo, los exponentes pues se restan. Entonces esto me queda 2 a la 3 menos 5. Siempre va a ser el del numerador menos el del denominador. Y esto entonces me va a quedar como 2 a la menos 2. Sabemos que no queremos dejar expresiones con potencias negativas porque se ven, pues no se ven muy gratas, ¿no? Entonces, por convención, siempre tratamos de dejar números con exponentes positivos. Y esto entonces es 1 sobre 2 al cuadrado, que es lo mismo que un cuarto. O punto 25 si quieren verlo como cifras decimales, punto 25. Ya vimos cómo convertir un cuarto a cifras decimales haciendo esa división de 1 entre 4, así como lo hacíamos en la primaria. Bien, esa fue una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es simplemente viendo, bueno, si arriba yo tengo 3 números 2 y abajo tengo 5, al hacer esa simplificación de numeradores con denominadores, pues abajo me voy a quedar simplemente con 2 números 2. Es simplemente para si se quieren saltar pasos, si quieren hacerlo un poquito más rápido. Bien, en este siguiente ejercicio, yo tengo 2 al cubo y acá tengo 3 al cuadrado. Aquí yo no puedo agruparlos y sumar estos exponentes porque este coeficiente y este coeficiente, esas bases son diferentes. Lo mismo aquí. Lo que sí puedo hacer es simplificar este 2 al cubo con este 2
y este 3 al cuadrado con este 3 al cubo, porque a final de cuentas este 2 con este 2 se va a poder simplificar porque son la misma base, así con este 3. Vamos a desarrollarlo nada más para que tenga un poco más de sentido. Este 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2, y este 3 al cuadrado es 3 por 3. Y abajo 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Y después me queda s por 2. Bien, ahora recuerden que yo puedo ir cambiando estos factores de orden porque el orden de los factores no me va a alterar el producto. O simplemente yo puedo empezar a simplificar. Yo sé que este 3 entre este 3 me va a dar 1, se simplifica. Este otro 3 con este otro 3 se va a simplificar y me va a dar 1. Y para el número 2 yo sé que este 2 entre este 2 se van a simplificar y me van a dar 1. ¿Y qué es lo único que me queda? Pues 2 por 2 entre 3. 2 por 2 es 4 entre 3. Y me da 4 tercios. Esto hubiera sido lo mismo si desde un principio yo simplifico. Bueno, tengo 3 números 2 arriba y abajo tengo 1. Pues ¿cuántos 2 me quedan arriba? Pues este se simplifica y me quedan 2 al cuadrado. Luego aquí tengo 2 números 3 y aquí tengo 3 números 3. Pues este 3 con este 3 al cuadrado con este 3 al cubo se simplifica y esto me hubiera quedado como la potencia 1. Entonces me queda 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4, entre 3, perdón, y esto me da entre 3, 4 tercios. Bien, no es necesario desarrollar todo para llegar a la respuesta. A veces en esta misma operación podemos ahí hacer estas simplificaciones para llegar a esta respuesta. Bien, en el siguiente yo tengo 6 a la quinta entre 2 a la quinta por 3 al cuadrado. Bien, aquí va a estar un poco más tenemos un número que no está expresado o tres números que son en diferentes bases. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Vamos a tratar de factorizar aquel número que tenemos en una base diferente en las mismas bases que tenemos en los otros dos números. A veces se puede, a veces no se puede, pero en este caso pues vamos a ver cómo nos queda. Si ese 6 yo lo expreso como 2 por 3, entonces esto me va a quedar como 2 por 3, que es 6, elevado a la quinta potencia. Y abajo me va a quedar 2 a la quinta por 3 al cubo. Ahora, como estos se están multiplicando, yo puedo distribuir esa potencia en estos dos. 2 a la quinta por 3 a la quinta. Ya quedó ese exponente. Bien, y abajo yo tengo 2 a la quinta por 3 al cubo. Ahora bien, aquí ya claramente puedo simplificar cuando aquí todavía no podía simplificar. Este 2 a la quinta entre 2 a la quinta, pues se van a simplificar y me van a dar 1. Y ahora este 3 a la quinta entre 3 al cubo, pues es exactamente lo mismo que 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 pues nos va a dar 2. Arriba tengo 5 veces el 3, abajo tengo 3 veces el 3, pues es lo mismo que nada más tener 2 veces el 3 arriba. Y 3 al cuadrado va a ser igual a 9. Podemos insertar esto a nuestra calculadora y a final de cuentas vamos a obtener este mismo resultado. Bien, ahora, ¿qué va a suceder con el 5 tercios a la menos 1? Pues esto ya vimos. Podemos hacerlo la vía larga, pero ya lo explicamos. Es sacar el recíproco de 5, esto es un quinto. Sacar el recíproco de un tercio, eso es un tercio. Entonces tengo un quinto sobre un tercio. Aplico la regla del sándwich que me dice medios por medios y extremos por extremos. Y esto entonces me va a quedar como 1 por 3, pues 3, sobre 5 por 1, pues me va a dar 5. Bien, y como ya saqué los recíprocos, recuerden que esto es el recíproco, entonces ya no va a ser necesario que nosotros pongamos el exponente aquí. Este exponente ya se hizo 1 a la hora de que nosotros distribuimos este menos 1 y sacamos estos recíprocos. Me queda ya como
3/5. Bien, ahora, en este ejercicio sí va a requerir un poco más de operaciones y es importante que le pongamos atención a estas operaciones. Bien, yo puedo ver que a grosso modo yo tengo aquí nada más dos factores. Tengo este factor que está multiplicando a este segundo factor. A veces es un poco perdón, al inicio es un poco difícil identificarlos, pero con la práctica sí es importante que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen. Solamente dos factores, entonces vamos a trabajarlos por separado. Vamos a trabajar el factor verde. El factor verde yo tengo una fracción que está siendo elevado a una potencia. Esa potencia entonces yo la puedo distribuir entre esos dos factores. 5 a la décima sobre 2 a la décima. Y esto está siendo multiplicado por ese factor amarillo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este factor amarillo? Yo tengo un número que está siendo elevado a una base, elevado a otra base. Entonces, ¿qué sucede con las bases? Yo las puedo multiplicar. Y 5 por menos 2, pues nos da menos 10. Bien, ahora, tengo una potencia negativa. ¿Cómo puedo hacer para que esa potencia negativa sea positiva? Pues calculando el recíproco de este número. Y el recíproco de 5/4, pues es 4/5. Entonces esto me queda como 4/5 elevado a la décima potencia. El número verde ahorita se queda sin modificación. Me queda como 5 a la décima sobre 2 a la décima. Ahora sí, yo puedo distribuir esta potencia en estos dos números. Ya voy a escribirlo todo en azul porque ya no hay más que hacerle. Ya podemos ponerlo aquí como 4 a la décima sobre 5 a la décima. Bien, ahora sí, es la multiplicación de dos fracciones. Simplemente multiplico este número por este número y en el denominador este número por este número. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, 5 a la décima por 4 a la décima sobre 2 a la décima por 5 a la décima. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues simplificamos este 5 a la décima entre este 5 a la décima y nos va a dar 1. Y el resultado que queda de esa simplificación es 4 a la décima sobre 2 a la décima. Pero ese 4 a la décima yo lo puedo expresar si lo factorizo como 2 por 2 y eso a la décima entre 2 a la décima. ¿Qué hago con esto? Lo puedo distribuir ese exponente 10 porque a final de cuentas están multiplicándose. Y ahora, ¿qué hago aquí? Una simplificación. ¿Y cuál es el resultado que obtengo? El resultado final es 2 a la décima. Bien. Ok. Ahora, antes de que avancemos, sí quiero que les quede muy claro cuáles son las posiciones de las cifras que tienen los números. Bien. Pongan atención aquí. Tengo este punto decimal. A partir del punto decimal, pues si nos vamos hacia los números enteros, el primero va a ser las unidades, la segunda posición van a ser las decenas, la tercera posición van a ser las centenas. Siguen los miles, las decenas de miles, centena de miles, los millones, decena de millones y centena de millones. Y siguen, no terminan, porque recuerden que los números son grandes. Bien, entonces a partir de este punto decimal, así se le van a llamar a estos números. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa tener una unidad? Pues tienes el número 1. Eso es una unidad, un 1, un número entero. ¿Qué es una decena? Pues es una agrupación de 10 cosas. Una centena es una agrupación de 100 cosas. ¿Qué son los miles? Pues es una agrupación de 1000 cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
Para calcular el número 780, lo que yo puedo hacer es ver cuáles son esas posiciones que tiene. Tengo entonces 9 unidades, que eso lo puedo expresar como 9 por 1. Tengo 8 decenas, que lo puedo expresar como 8 por 10. Y tengo 7 centenas, que lo puedo expresar como 7 por 1000. 9 por 1 me va a dar 9, 8 por 10 me va a dar 80 y 7 por 1000 me va a dar, por 100, perdón, no por 1000, porque son centenas. Aquí yo me equivoqué. 7 por 100 me va a dar 700. ¿Y cuánto me da 9 más 80 más 700? Pues 789. Bien. De esa misma forma, lo que vamos a hacer con las cifras decimales es ver en qué posición están. Tengo los décimos, los centésimos, milésimos, 10 milésimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un décimo o una décima, porque a veces se le puede llamar décima, es 1 de cada 10. Entonces, en lugar de estar multiplicando como lo hacemos para los números enteros, para las cifras decimales, los vamos a dividir entre 10. ¿Qué es una centésima? Pues es 1 sobre 100. ¿Qué es un milésimo? 1 sobre 1000. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo podemos escribir el punto 2 en fracciones? Ese punto 2, si lo queremos escribir en fracciones, pues es lo mismo que, vamos a ver, ¿en qué posición está? ¿Está en la posición de los décimos, de los centésimos o de los milésimos? Pues está en la posición de los décimos. Ah, pues esto es lo mismo que 2 décimos. Punto 2 es lo mismo que 2 décimos. Si nosotros simplificamos, al 2 le sacamos mitad, nos queda 1. Al 10 le sacamos mitad y nos queda 5. Entonces, como respuesta tenemos un quinto. Por eso en sus calculadoras, cuando ustedes tienen punto 2 y le dan igual, se los va a convertir a un quinto. Punto 2 es exactamente lo mismo que un quinto. Si lo queremos ver a manera de porcentajes, la quinta parte de un entero, pues es el 20%. Ah, ok, ya tiene sentido. Ahora, punto 25. Pues esto quiere decir que nosotros tenemos 25, pero ya no tenemos décimas. Tenemos 2 décimas y 5 centésimas. En total tenemos 25 centésimas. Y esas 25 centésimas igual las podemos simplificar. Vamos a simplificarlo. Al 25 yo le puedo calcular, dividirlo entre 25 y me da 1. Al 100 lo puedo dividir entre 25 y me da 4. Ah, pues punto 25 es exactamente lo mismo que un cuarto. Y tiene sentido, porque ¿cuánto es punto 25 de un entero? Pues es la cuarta parte. Un cuarto. Ahora, ¿cuánto es punto 525 en cifras decimales? Vamos a hacerlo. Son 525, pero ya no son décimas, ya no son centésimas, son milésimas. Bien, y ahora ese 525 lo vamos a poder simplificar. Si nosotros ese 525 lo dividimos entre 25, va a ser igual a 21. Claro que primero tendríamos que estar probando con los números, primero con el 2, después con el 3, después con el 5 y así con todos los números enteros. Pero si nosotros identificamos que ya se puede dividir entre un número específico, pues nos podemos saltar todos esos pasos. Y ese 1000 igual lo vamos a dividir entre 25 y nos va a dar 40. Y después de esto ya no vamos a poder simplificarlo más. Entonces, punto 525 es lo mismo que 21 sobre 40. O 21 cuatrigésimos.
Bien, ok, ya sabemos entonces cómo convertir de cifras decimales a fracciones y pues para convertir de fracciones a cifras decimales recuerden que hay que hacer esta división 21 entre 40, así como lo hacíamos en la primaria, 21 sobre dividido entre 40. Ok, ahora sí, hay que comprender por qué cuando un número es multiplicado por un número decimal menor a 1, el resultado es más pequeño. Sucede. Vamos a ver, tengo un número que cuando yo lo multiplico, por ejemplo, por punto 25, que es un número decimal menor a 1, eso significa la cuarta parte del número original. Ya lo vimos, ya sabemos que ese punto 25 es lo mismo que un cuarto, por eso es la cuarta parte. Pero vamos a ver cómo es que nos queda este enunciado si elegimos un número, por ejemplo el 9. Si lo multiplicamos, vamos a utilizar paréntesis, por 0.25, pues esto es cómo calcular la cuarta parte de ese 9. Ese 9 por punto 25, si lo hacemos en nuestra calculadora, nos va a dar 2.25. Vean cómo el número original era 9 y el resultado por una cifra decimal más pequeño nos dio pero una cifra decimal menor a 1 nos dio un número más pequeño. El número original era 9 y ahora tenemos 2.25. Bueno, pues porque 2.25 es la cuarta parte de ese 9. Es lo mismo multiplicar por punto 25 que multiplicarlo por un cuarto, por ejemplo. 9 por un cuarto es lo mismo que 9 entre 4 y 9 entre 4 nos va a dar 2.25. ¿Por qué? Porque ya vimos que punto 25 y un cuarto es exactamente el mismo número. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos un número y lo multiplicamos por punto 5, eso es como obtener la mitad del número original. Vamos a hacerlo otra vez con el 9. 9, si lo multiplicamos por punto 5, nosotros sabemos que punto 5, multiplicar por punto 5 es lo mismo que multiplicar por un medio. Y 9 por punto 5, si lo hacemos, eso nos va a dar 4.5, porque es la mitad de ese 9. Pero el patrón se repite, vean. Este 9, que era un número grande, relativamente grande, pues, al multiplicarlo por una cifra decimal menor a 1, pues nos da un número más pequeño. Esto es como si nosotros estuviéramos calculando los porcentajes, ¿se acuerdan? El número entero era ese 9, es un número grande, es un entero. Bien, al sacarle o multiplicarlo por punto 25 es como si le estuviéramos calculando el 25%. Solo queremos el 25%, que es la cuarta parte de ese número. Si este 9 lo queremos solamente la mitad, pues la mitad es el 50%, punto 5, y esto nos da 4.5. El 4.5, pues evidentemente va a ser un número menor a este número original que teníamos. Bien, ahora, aquí, cuando tenemos un número multiplicado por punto 8, pues lo que queremos es las 8 décima partes de ese número original. 9 por 0.8. Bien, ahora, dense cuenta que este punto 0.8 o 0.8, perdón, es muy cercano al número 1. Por lo tanto, el producto de estos dos sí estamos esperando un número menor a 9, pero un número que se acerque a ese 9. Entonces, 9 por punto 8 nos va a dar 7.2. Vean cómo sigue siendo menor a ese 9, pero como este punto 8 casi se acerca al número 1 o al 100%, pues nos va a dar un número relativamente más cercano a ese número 9. ¿Qué va a suceder si nosotros multiplicamos por un número que sea igual, es un número, una cifra decimal, pero es mayor a 1, 1.25, por ejemplo? Este 1.25 nosotros lo podemos expresar como 1 más 0.25. Ese 1 más 0.25, entonces lo que va a hacer es que este número lo vamos a distribuir por este 1 y también por ese 0.25 y vamos a sumar los resultados. Multiplicar por 1.25 es como decir, bueno, yo quiero ese número más el 0.25 de ese número o la cuarta parte de ese número. Entonces, 9 por 1.25 lo podemos calcular así en nuestras calculadoras y ese, pues ahora sí estamos esperando un número que sea mayor que 9.
9 por 1.25 nos va a dar 11.25. ¿Y por qué nos da 11.25? Recuerden que esto es como 9 por 1, porque es un entero, más 9 por 0.25. Y 9 por 0.25 ya lo hicimos. 9 por 0.25 ya sabemos que es 2.5. Entonces 9 por 1 es 9. Más 9 por 0.25, que es la cuarta parte de ese 0.25, es 2.25. Y 9 más 2.25 es 11.25. Ah, ok, entonces esto se cumple, que es ese número más la cuarta parte de ese número. Por ejemplo, si tenemos un número por 2.5 es ahora 2 veces el número más la mitad de ese número. Vamos a hacerlo. 9 por 2.5 es igual a 9 por 2, 2 veces el 9 más la mitad de ese 9, que la mitad de ese 9 es 9 más 0.25. Si nosotros lo hacemos directamente en la calculadora así, o lo hacemos por separado, va a ser exactamente lo mismo. Y esto nos da 22.5. Compruébenlo en sus calculadoras. A final de cuentas, esto me está diciendo 2 veces ese número más la mitad de ese mismo número. Por último, tenemos un número por 3.8. Eso quiere decir, pues 3 veces ese número más 8 décimas partes de ese número. Entonces 9, por ejemplo, otra vez por 3.8, eso va a ser igual a 9 por 3, porque 3 veces ese 9, más la octava parte de ese 9. Bueno, ya sabemos que 9 por 3 nos da 27, y a ese 27 hay que sumarle la octava parte de, o el punto 8 de ese 9. Aquí lo escribí mal, vamos a corregirlo. Esto es 0.8. Bien, y ese 9 por 0.8 pues nos da 7.2. Entonces va a ser 27 más 7.2, y el resultado que debemos obtener es 34.2. O si lo hacemos directamente con nuestra calculadora, 9 por 3.8 nos da 34.2. Ahora sí, podemos hacer finalmente estos ejercicios. 0.5 elevado al cuadrado. Bueno, hay dos formas de resolverlo. 0.5 elevado al cuadrado yo sé que es 0.5 multiplicado por 0.5. Ya lo vimos. Es como si este fuera nuestro número. Vamos a escribirlo aquí. Como si este fuera nuestro número, el 0.5. Y el siguiente número, ese 0.5, es como si nosotros querríamos calcularle la mitad de. Entonces es la mitad de este 0.5. ¿Y cuál es la mitad de ese 0.5? Pues 0.25. Y por eso nuestro resultado es 0.25. El punto 5 por el punto 5 es como si el punto 5 le sacas la mitad, pues 0.25. Esa es una forma de resolverlo. La otra forma de resolverlo es si a este punto 5 primero lo convertimos a fracción, que nosotros sabemos que esto es un medio, y lo elevamos al cuadrado, porque ese cuadrado pues no lo llevamos. Distribuimos las potencias y esto me queda 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da 1 al cuadrado? Pues 1. ¿Cuánto me da 2 al cuadrado? Pues 4. Pero ya sabemos que un cuarto es lo mismo que 0.25. Da lo mismo. Ahora, en este siguiente ejercicio tenemos 1.5 elevado al cubo. Bien, este 1.25 elevado al cubo, aquí yo no voy a poder distribuir ese 3 en el 1 y después en el punto 25 y después sumarlos o multiplicarlos. ¿Por qué no voy a poder hacer eso? Bien, recuerden que el 1.25 es lo mismo que tener una fracción mixta, donde yo tengo un entero con un cuarto.
Y esto pues está siendo elevado al cubo. ¿Por qué yo no puedo distribuir esto así nada más? Porque este 1 con este 1/4 no se están multiplicando. Realmente es una suma la que yo estoy haciendo. Es un entero más la cuarta parte de ese entero. Y esto está siendo elevado al cubo. Para que yo pueda distribuir este cubo, ¿qué es lo que debe haber aquí en medio? Debe ser una multiplicación o una división en su defecto. Si no es una multiplicación o no es una división, yo no puedo distribuir este exponente. Ya vimos por qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Esta fracción, que es una fracción mixta, la tengo que convertir a una fracción impropia. Entonces tengo 4 por 1 es 4 más 1, pues yo tengo 5/4. Y ahora sí, esos 5/4 yo los puedo elevar al cubo y distribuyo 5 al cubo y 4 al cubo. Eso sí ya se vale. Como aquí ya no puedo simplificar este 5 con este 4, ya no puedo hacer nada, procedo a esta distribución de esas potencias. Y ahora sí, yo tengo que 5 al cubo es 125. Y también tengo que 4 al cubo es 64. Y ahora sí tengo 25 sobre 64. ¿Puedo simplificar esta expresión? Pues ya no la puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque desde aquí ya no puedo simplificar. Entonces las potencias de un número o una fracción que ya no se pueda simplificar, tampoco se va a poder simplificar. Y aquí queda entonces ese resultado, como 125 sobre 64. Bien, ahora vamos a hacer este. Tengo 1.25 o 1.250 más bien elevado al cubo. Aquí yo tengo un 0 al final de una cifra decimal. Es exactamente lo mismo si yo tuviera un 0 a la izquierda de un número entero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya sabemos que esto es 1 y el punto 250, recuerden que es como si yo tuviera 250 milésimos, porque son 3 cifras decimales. Bien, y esto es elevado al cubo. Bien, antes de que yo convierta esta fracción, que es una fracción mixta, a impropia, voy a tratar de simplificar ese 250 sobre 1000. Yo sé que 250 le cabe a 1000 exactamente, entonces puedo simplificar ambas expresiones entre 250. Entonces, si 250 lo divido entre 250, pues me da 1. Y el 1000 si lo divido entre 250, pues me va a dar 4. Ah, pues eso significa que esto es 1 y un cuarto. Pero 1 y un cuarto es lo mismo que 1.25. Pues este cero realmente no me está haciendo absolutamente nada. Y de hecho lo puedo ver aquí. Aquí mismo lo pude haber hecho. En lugar de haber simplificado de esta manera, yo pude simplemente simplificar un 0 con un 0 y me da 25 centésimas. Y 25 centésimas pues es un cuarto. Entonces, de manera automática y sin tener que hacer todas las operaciones, nosotros sabemos que esto va a ser 125 sobre 64. Ok, ahora sí, este último ejercicio. Yo tengo 2.272 elevado al cuadrado. Recuerden, no puedo yo distribuir ese cuadrado entre esos dos números. Lo que tengo que hacer es primero sacar una fracción mixta donde yo tengo 272 milésimas con un 2 y elevado al cuadrado. Y ahora sí, trato de simplificar esa fracción. Yo entonces puedo dividir el 272, se puede dividir entre 8. Sí, el 1000 se puede dividir entre 8. Este se puede dividir entre 8. Sí, también. Por reglas de divisibilidad se pueden dividir entre 8. Entonces, el 272, si lo divido entre 8, me va a dar 34. ¿Por qué estoy simplificando? Recuerden, siempre si simplifico primero, voy a evitar después trabajar con números muy grandes. Y si el 1000 lo divido entre 8,
lo voy a poder dividir entre 8 y me va a dar 125. Entonces, esta fracción yo la puedo expresar, que es una fracción mixta, como 2 enteros con 34 sobre 125. Y esto ahora sí elevado al cuadrado. Esta fracción, que es una fracción mixta, yo la pongo en fracción impropia y multiplico. 2 por 125 son 250, 250 más 34 y esto nos da 284. Y el denominador sigue siendo exactamente el mismo. Esto se eleva al cuadrado. Y ahora sí, puedo elevar el numerador con el denominador al cuadrado, pero lo primero que tengo que hacer es ver si estas dos se simplifican. Y aparentemente no se van a poder simplificar porque no hay ningún número que divida a ambos por igual. Entonces me queda así tal cual. Distribuyo esas potencias y me queda 284 elevado al cuadrado sobre 125 elevado, sobre 125 elevado al cuadrado. Bien, ese 284 elevado al cuadrado nos va a dar 80.656 y el 125 elevado al cuadrado nos va a dar 15.625. Ahora, la misma pregunta. ¿Se podrán simplificar estos dos números? Ya no se van a poder simplificar. ¿Por qué? Porque si desde aquí nosotros estos ya no los podemos simplificar, pues estos dos tampoco se van a poder simplificar. Y así hasta aquí llegaría nuestra respuesta. Bien, o si queremos ya hacerlo bien con la calculadora, entonces esto quedaría como 5.161984. Bien, aquí obviamente es mucho mejor escribirlo de esta forma porque es mucho más entendible este número o es más fácil saber más o menos por dónde anda este número a que si lo vemos como una fracción muy grande. Pues bien, es todo por hoy. Espero que hayan comprendido cuáles son las reglas que nosotros utilizamos para las potencias y que ustedes también las puedan aplicar en ejercicios posteriores.